Buenas noches, queridos hermanitos, un saludo a todos, que Dios les bendiga, un abrazo, bienvenidos a la cuarta lección. Estamos estudiando cómo estudiar las escrituras para enseñar, así que sin perder más tiempo, vamos a empezar esta cuarta lección. El contexto nos da el significado del texto, ¿se acuerdan? Empezamos desde el mismo texto bíblico. Si no encontramos la respuesta, debe estar la respuesta en el pasaje. Probablemente no encontremos la respuesta en el pasaje, entonces tenemos que dirigirnos al libro. Si no está en el libro, debe estar en el testamento. Y bueno, de plano, si no encontramos en el testamento, debemos irnos al contexto bíblico completo, buscando en todos los libros. Aprendimos que es necesario encontrar el fin de estudiar el texto bíblico, es encontrar la ocasión. La ocasión, las circunstancias, amados hermanos. ¿Qué está pasando en el contexto, en el trasfondo? ¿Qué sucede? Y también debemos encontrar el propósito. Todo texto, todo pasaje de la Biblia, todo libro tiene un propósito y por supuesto, todo libro tiene un tema central. Todo pasaje tiene un tema central. Entonces, no se olvide de esto, hermanitos. Ocasión, propósito, tema central. Esto lo vamos a encontrar en el pasaje, lo vamos a encontrar en el libro, incluso en toda la Biblia. Toda la Biblia tiene un tema central. Debe escogerlo usted, debe estudiarlo. Con la experiencia que usted tiene estudiando toda la Biblia, usted dirá, la Biblia trata de este tema. Bueno, hermanitos, vamos a empezar entonces y quiero hablar acerca del riesgo de interpretar la Biblia o interpretar un texto de la Biblia sin el contexto. Existe riesgo. Por ejemplo, vamos con el primer ejemplo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Le invito a que usted abra la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 2. A propósito, vamos a abrir ahorita la biblioteca virtual. Yo pronunciaba Eastward, pero me corrigieron, no es Eastward, sino que se dice E-Short, no se pronuncia la W. Bueno, estamos entonces en nuestra herramienta E-Short y vamos a irnos a Gálatas capítulo 6. Muy bien. Dice el texto, espero que abra ya su Biblia o mire aquí la pantalla, Gálatas capítulo 6, versículo 2. ¿Quién ayuda con la lectura, hermanitos? A ver. Amén. Muy bien. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Muy bien, una pregunta. ¿Qué significa sobrellevar las cargas los unos a los otros? Opciones. Por favor, empiece probablemente. Me gustaría que empiece así, probablemente. ¿Por qué? Porque probablemente tengamos una respuesta equivocada y si decimos probablemente, pues no quedaríamos mal, ¿sí? O posiblemente, si está más seguro. ¿Qué significa sobrellevar las cargas los unos a los otros? Probablemente ayudarse. Ayudarse, ya, ayudarse. ¿Alguien más? Amén. Amén. Sobrellevar es como no solamente mi carga, sino también la de la otra persona, probablemente. ¿Cuáles las cargas? A ver, para ser un poquito más específicos. Puede ser las cargas, cuando oramos por otras personas, no solamente yo oro por mi familia, sino también la carga de otra persona que está sufriendo por su familiar, que está en la clínica, que está pasando por necesidad económica. Entonces, yo puedo tener mis cargas, orar por mis hijos, porque tal vez ellos estén mal espiritualmente, pero Ya, también puedo orar por los hijos de otras personas. probablemente, ¿no?
¿Otra opinión? ¿Alguien Probablemente. más? Muchas gracias, hermana Greti. ¿Otra opinión? ¿Alguien más se anima? Empiece con probablemente, por favor. Como estamos en un proceso de aprendizaje, Alejandra Suárez, por favor. Pues también, bueno, probablemente pueda ser que cuando estén en necesidad, uno pueda ayudarlos sobrellevando sus problemas, Ya, teniendo necesidad y que puedan confiar en nosotras para que nosotros podamos ayudarlas, ¿no? A ya. llevar esas cargas, esas necesidades. Muy bien. ¿Alguien más? Hermano Henry, posiblemente puede ser que llevar las cargas de los unos a los otros es cuando el hermano está en una situación que para él es de mucho peso, que se siente que no es capaz solo, necesita la oración de su hermano, de su hermana, de un consejo. Cuando nos apoyamos, no tenemos como esa limitante, esa carga solita. Es, es eso para mí, hermano. Muy bien. ¿Se acuerdan? Necesitamos, para entender la Biblia, encontrar el significado de las palabras y las encontramos ¿en dónde? ¿En dónde las encontramos? Lo dije al principio. En el Diferentes texto. versiones. Bueno, antes de eso, antes de las diferentes versiones, En el texto. en el contexto. En el contexto. Entonces, cuando usted se encuentre con un texto así como este, vamos a leer el contexto primeramente. Vamos a leer el versículo 1. Versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Alguien cambió de opinión leyendo el contexto? A ver, ¿alguien sí cambió de opinión? ¿Alguien? Hermano Juan Carlos, le miro que ha cambiado de opinión. Sí, hermano, sí, total. Sí, Muy total, bien. hermano. ¿Qué significaría sobrellevar las cargas? Una falta, hermano. Soportar la falta del otro, hermano, también. Cuando estamos débiles, cuando hemos caído. Por eso dice, cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta. Excelente. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, ¿en qué contexto estamos hablando? ¿En qué contexto? En el espíritu, lo espiritual. Es un contexto espiritual donde podemos tener debilidades y luchamos en esta vida sobre eso. Incluso no tenemos mucho tiempo, pero le invito a leer el capítulo 5. Tiene que ver con el problema de nosotros, el problema interior. Obras espirituales o obras de la carne, ¿no es cierto? Capítulo 5. Acuérdese, pero el capítulo 6 ya está hablando acerca de cómo nosotros podemos reaccionar cuando un hermano también está en esa lucha espiritual. Sobrellevad las cargas se refiere a eso, queridos hermanos. Es un ejemplo nomás, no quiero profundizar, yo sé que ustedes van a tener mucho que decir sobre esto, pero la clase continúa, hermanos queridos. Vamos entonces a el segundo ejemplo. Ejemplo número 2, Hechos capítulo 16, versículos 30 al 31. Así que vamos de nuevo a usar nuestra herramienta. Usted puede usar su Biblia, ¿sí? Hechos capítulo, ¿cuál era? 16, ¿no? Muy bien. 16, 30, 31. Muy bien.
¿Quién se anima a leer respetando todas las señales de tránsito de la lectura? ¿Quién se anima? Yo, hermano. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Muy bien. Miren, hermanitos, ¿qué tal si nosotros utilizamos solamente estos dos versículos? Estamos hablando que una persona les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos contestaron a esta pregunta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si solamente nos quedamos con estos dos versículos, nosotros podríamos concluir que para ser salvo se necesita solamente creer y ¿qué más? Y nada más. Creer en el Señor Jesucristo. Solamente creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, les invito a pensar siempre en el contexto. Entonces, ¿qué debo hacer primeramente? Debo leer las palabras que están antes y también debo leer las palabras que están después. Si usted lee Hechos capítulo 16, se dará cuenta que está hablando de Pablo y Silas. Mire, Pablo y Silas. Versículo 29, ahí está. Pablo y Silas. Si usted sigue leyendo un poquito antes, se dará cuenta de que hay un carcelero. Y si usted sigue leyendo el contexto, se dará cuenta de que Pablo y Silas están en la cárcel. ¿Sí? Por motivos de tiempo solamente les estoy diciendo. ¿Sí? Pero, para responder a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta ¿es solamente creer en el Señor Jesucristo? Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay un contexto. Y el contexto me enseña que hay más pasos para ser salvo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son los más pasos que debo tener? Versículo 32. Mire lo que dice el versículo 32. ¿Qué debemos hacer para que una persona crea en el Señor Jesucristo? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué debo hacer? Y hablaron la palabra de Dios. Debo hablarle la palabra del Señor. Ahí está. ¿A quiénes se les habló la palabra del Señor? ¿A quiénes? Al carcelero y su familia. Al carcelero y su familia. ¿Quién les hablaron la palabra del Señor? Pablo y Silas. Pablo y Silas. Miren, son preguntas. Solamente estoy haciendo preguntas y estamos continuando ya el estudio bíblico. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Solamente para ser salvo necesitamos creer y que nos hablen la palabra del Señor? Pues no. Falta. Versículo 33. ¿Qué debemos hacer? Bautizarlos. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, es decir, el carcelero, les lavó las heridas. ¿Por qué se les lavó las heridas? Porque se les había azotado antes de entrarlos en la cárcel, ¿sí? Y enseguida, dice el texto, después del punto y coma, se bautizó él con todos los suyos. Concluimos entonces. Dígame, hermano. Hermano, cuando dice el pasaje que hablaron la palabra del Señor, podemos incluir ahí que se le predicó el Evangelio, la muerte de cultura y el plan de salvación. Debe ser así, ¿cierto? Por supuesto, concluimos eso, que para ser salvo se necesita predicar la palabra del Señor, por inferencia del Evangelio, se necesita creer y también además de eso se necesita bautizarse. Entonces, ¿qué tal si solamente me quedaba con el versículo 30 y 31? Estoy tomando un texto, sacándolo fuera del contexto y enseñando algo que no es correcto. Ese es un segundo ejemplo. ¿Qué tal si vamos al tercer ejemplo para
para seguir avanzando, hermanitos. Vamos con el tercer ejemplo. Muy bien. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Tomamos otra vez nuestra herramienta y sort, así se pronuncia, ahora ya lo aprendí. Y vamos a Romanos capítulo, ¿dónde era? Capítulo 10, versículo 9. Miren, ¿qué tal si tomamos solamente el versículo 9? ¿Quién lo lee? Yo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien. Si solamente utilizamos el versículo 9, se podría entender que para ser salvo se necesita solamente ¿qué? Confesar con la boca que Jesús es el Señor y ¿qué más? Y creer en tu corazón. ¿Para qué? Para ser salvos. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando estamos estudiando un texto bíblico? Tenemos que analizar el contexto. No se olviden, miren, ¿se acuerdan que yo les dije al inicio? Tenemos que aprender esta terminología, estos términos. Miren cómo los usamos. Contexto. Tenemos que aprender qué está arriba del texto, qué está debajo del texto. Ahora, si vamos a leer el contexto, note esto. Esta es la palabra de fe que predicamos, versículo 8. Está encima del texto. Esta es la palabra de fe que predicamos. Muy bien. Mire el versículo. Vamos a ir un poquito abajo por motivos de tiempo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, para poder confesar, para poder invocar, se necesita creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, para creer se necesita oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para que escuche una persona, necesitamos que alguien les predique. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Para que una persona predique, necesita ser enviado. ¿Sí? Ahora, la pregunta que quiero hacer, versículo 15, ¿qué tipo de predicación deben predicar los que son enviados? Versículo 15. De los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, vamos uniendo el contexto y vamos entendiendo lo que está pasando, ¿ya? Con la información que leímos en este contexto, entendemos que son enviados a predicar. ¿Predicar qué? El evangelio, las buenas nuevas. Las buenas nuevas. La gente tiene que oír. No solamente oír, la gente tiene que creer. Muy bien, creer. Además de eso, la gente tiene que invocar. Confesar. Muy bien. Pero mire lo que dice más abajo. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Ah, qué increíble que es el contexto. Entonces, no solamente hay que creer, confesar, también hay que obedecer el evangelio. ¿Por qué? Porque les cuento que cuando Isaías profetizó esto, él dijo lo siguiente: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, vaya uniendo el contexto, vaya uniendo. No nos podemos quedar con solo un texto bíblico y decir, bueno, esto es todo. No. Tenemos que analizar el contexto. Y el contexto me enseña el panorama general. ¿Estamos de acuerdo? El panorama general, que son enviados a predicar las buenas noticias,
que la gente tiene que escuchar, que la gente cuando escucha o cree, que la gente cuando cree es llamada a invocar, pero no solamente invocar, sino también a obedecer el Evangelio. ¿Nota? Qué importante el contexto bíblico. Muy bien, yo sé que tienen preguntas, yo sé que quieren seguir estudiando este pasaje, porque está muy interesante, ¿verdad? Pero voy a dejar eso que continúen en su casita, es solamente un ejemplo. Vamos a continuar con nuestra clase bíblica. Ahora sí, ejemplo número 4. Malaquías capítulo 3, versículo 8, un poquito más difícil, ¿ya? Malaquías capítulo 3, versículo 8. A ver, ¿dónde queda Malaquías? En el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 8. Miren, este texto muy conocido que se predica en muchas congregaciones de iglesias. ¿Quién lo lee? A ver, pero respetando las señales de tránsito de la lectura. A ver, alguien que se anime. Dice, ¿robará el nombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación total, me habéis robado. Muy bien, muy bien. Si solamente, hermanitos queridos, si solamente nosotros utilizamos este texto y lo leemos, entendemos que el hombre puede estar robando a Dios. ¿En qué? ¿En qué puede estar robando? En los diezmos y ofrendas, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué pasa si hacen eso? ¿Caen en dónde? En maldición. En maldición. ¿Por qué? Porque habéis robado, dice Jehová. Eso está en Malaquías. Entonces, bueno, en este caso se hace un poquito difícil. Dice, bueno, estoy leyendo el contexto y el contexto parece que sí está diciendo eso. Les voy a dar una ayudadita para que vayamos avanzando. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob. Aquí está la explicación, hermanos queridos. ¿A quién se está dirigiendo estas palabras? A los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob. ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Pueblo de Israel. El pueblo de Israel. La nación de Pueblo de Israel. Ahora, hermanos, necesitamos entender también por qué cayeron en la maldición. Mire, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Muy bien, pregunta para ustedes. ¿Cuáles leyes? Ahora, antes de que me respondan, probablemente no está en este pasaje. Incluso probablemente no está en este libro. Pero usted y yo sabemos que estamos en el antiguo pacto. Y se refiere a leyes que tienen que ver con el diezmo. Entonces, vamos a utilizar el testamento. Nos vamos a ir a Deuteronomio, Deuteronomio 14. Versículo 22. Sigue hablando de leyes de animales puros e impuros, animales limpios e inmundos, pero eso no nos interesa. Necesitamos donde diga acerca del diezmo. Aquí está. ¿Lo notó? Ley del diezmo, dice el título, que nos está ayudando en este momento. Versículo 22 y versículo 23. Vamos a leer. Indefectiblemente diezmarás. ¿Qué debía diezmar? Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ahora, pregunta para usted.
¿El pueblo de Israel debía diezmar? Sí. ¿Qué debía diezmar? El producto de su campo. ¿Cada cuánto debía diezmar? Cada año. Cada año. ¿Qué debía hacer con el diezmo? Mire, versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Aquí está el diezmo. Mire, ¿qué está diciendo acerca del diezmo? El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Muy bien, entonces podemos decir que el diezmo era productos. El diezmo era granos, el diezmo era producción de campo, no era dinero, no era dinero. Entonces estoy aprendiendo, mire, estoy entrando en el contexto de la escritura del Antiguo Testamento, en este caso de la ley para el pueblo de Israel, los hijos de Jacob. Mira el versículo 28. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. Este era el mandamiento cada 3 años. Y lo guardarás en tus ciudades. Versículo 29. Y vendrá el levita. ¿Quién es el levita? ¿Alguien sabe? Son los de la tribu de Leví que no tuvieron un terreno, es decir, por herencia. Muy bien. Jacob es Israel. Jacob tuvo 12 hijos. Y cada hijo recibió un terreno de Canaán de Galilea. Este es tu pedazo, este es tu pedazo, este es tu pedazo. Pero Leví no recibió. Entonces, porque no recibió y estaban dedicados al servicio del templo y de las cosas sagradas, ellos eran sustentados por los demás, por las demás tribus, es decir, por los demás hijos de Israel. Y aquí está lo bonito del sustento, versículo 29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo. No solamente el levita, amados hermanos. ¿Quién más? Y el extranjero, es decir, el inmigrante que le conocemos ahora, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones. ¿Y qué debían hacer con el diezmo? Otra vez. Y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces, ¿para quién era la maldición de Malaquías? Para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no guardaron sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que acabamos de leer. Entonces, miran qué importante es fijarse en el contexto. No podemos tomar un texto y decir, mira, tienes que diezmar. No. Debemos entender su contexto. Cada libro de la Biblia, cada pasaje de la Biblia merece ser observado, estudiado de acuerdo al contexto, lo que le está rodeando al texto que estamos estudiando. ¿Amén? Amén. ¿O más o menos? Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a pasar al tercer punto que quería mostrar en esta noche. Podemos utilizar otros recursos para conocer el significado de las palabras. Muy bien, hemos utilizado el contexto. Excelente. Es la mejor forma que debemos encontrar el significado de las palabras y de las frases. Pero, hermanos queridos, también necesitamos utilizar otros recursos. Vamos a ir, por favor, a Lucas capítulo 14, versículo 26. ¿Quién lo lee? Lucas 14, 26. Siga, por favor. Ya está aquí. Ya. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre,
y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Muy bien, un texto muy bonito, Lucas 14, 26. ¿Qué significa la palabra aborrecer? Entendiéndolo así en el tiempo de hoy. No importa si nos equivocamos. Si escuchamos ahorita, en este momento, aborrecer. Gabriela Aguirre, escuchas ahorita aborrecer. Odiar, no. Odiar, ¿sí? Por ejemplo. Menospreciar. Menospreciar, ¿qué más? Lo escuchamos ahora. Rechazar. Rechazar. Excelente. Bueno, eso significa aborrecer. Pero, hermanos queridos, les voy a mostrar que también nosotros podemos encontrar el significado de una palabra utilizando otro método. En este caso, vamos a utilizar las otras traducciones de la Biblia. Vamos a utilizar, por ejemplo, la NBI, ¿sí? Porque si yo me quedo con esto, usted puede decir, bueno, Dios me está pidiendo que odie a mi padre. Dios me está pidiendo que aborrezca a mi madre. Me está pidiendo que desprecie a mi mujer. No se oye tan bien, ¿no es cierto? ¿Cómo el Señor Jesucristo va a decir eso? Entonces, vamos a ver qué nos dicen las otras traducciones. NBI. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y su madre, mire, está distinto, ¿no? Vamos a otra versión. Esa es NBI. Dios habla hoy, 1996. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, entonces, utilizando otras versiones, me explica qué significa la palabra aborrecer. ¿Sí se dan cuenta? Vamos a ver qué dice la versión de las Américas. También dice aborrecer. Y seguimos, podemos seguir, hermanos queridos, buscando las versiones en palabras sencillas. Aborrecer significa amar menos. O no amar más. No amar más. ¿Sí? Entonces, utilice herramientas como utilizar versiones de la Biblia. Vamos con la siguiente. Vamos a utilizar en este caso los diccionarios. Diccionarios. Lucas capítulo 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Están listos para utilizar los diccionarios? Muy bien. Vamos con 1960. Dice el texto, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo quiero saber cuál es el significado de la palabra humillado. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacerlo de dos formas, estimados hermanos. La primera forma, vamos a utilizar este diccionario del programa Espada, Enciclopedia Espada y Sword, ¿sí? Tengo que irme al Strong. Esta es la que tiene 1960 y al ladito tiene el más, ¿sí? ¿Estamos listos? A ver, 1960 más. Humillado es el G5013. Entonces vamos a diccionario acá arribita. Muy bien, aquí está. La palabra humillar viene del griego. Aquí está el diccionario Strong. Me dice, esta es la palabra en griego. Y aquí está la pronunciación, hermanos. Tapeinó. ¿Qué significa esta palabra? Humillar, tapeinó. Significa figurativamente humillar, allanar, y mira lo que dice aquí, bajar humildemente, humillar, es decir, que cuando hablamos de humillar en este texto bíblico significa bajar, allanar, hacerse humilde. Vamos a otro diccionario, el diccionario Vine del Nuevo Testamento, lo mismo, tapeinó, esta es la palabra, así se escribe en griego.
el código 5013, y significa bajar, a bajar. Y mire, esto está interesante. Llevar al nivel del suelo. ¿Sí? Mire, aquí también significa bajar, dice el texto bíblico. En diccionario Watson también dice rebajar, humillar. Muy bien, entonces podemos concluir, hermanos queridos, que cuando nosotros utilizamos un diccionario, también encontramos un significado. Es decir que cuando dice el texto de Lucas capítulo 4 versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, significa será bajado, será incluso puesto al nivel del suelo, y el que se humilla voluntariamente será enaltecido. ¿Cómo lo hicimos? Con el idioma original. Muy bien. En este momento voy a enseñarles a utilizar el interlineal. ¿Les gustaría aprender cómo utilizar el interlineal? ¿Qué es interlineal? Interlineal es la Biblia en griego, traducida palabra por palabra, sin modificaciones. ¿Están listos? ¿Sí? Muy bien. ¿No necesita usted el Strong? Bueno, hicimos algo parecido al interlineal con el Strong. Ahora nosotros nos vamos a utilizar el interlineal. Para eso necesitamos abrir el Google, el Google que también le dicen, ¿sí? Entonces nos vamos al internet. Usted tiene ahí el internet y coloca aquí Google, el buscador. Usted necesita el internet, entonces va a colocar lo siguiente. ¿Qué texto era? Lucas, dícteme por favor. Lucas 14:11. 14:11. Y acuérdese de esto, si es que puede, escríbalo en un papelito. Escribe logos, logos. Acuérdese de esto. Escribe el texto bíblico, ¿sí? Escribe el texto bíblico. Luego del texto bíblico escribe logos, logos en el internet. Y escoge la primera opción. Mire lo que dice, Biblia Interlineal Español. Y esto es la ventaja del internet. ¡Qué maravilloso! Tenemos la Biblia interlineal del Nuevo Testamento. Específicamente tenemos el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 11. Y aquí se encuentra el interlineal. No se me asuste, por favor. No se retire del curso. No se despeche, decimos en Ecuador. ¿Sí? No se nos vaya a retirar. Esto es sencillo, facilito. Ya le explico cómo funciona esto. Aquí aparece números strong. ¿Se acuerdan los números? Estos son los números que también ya los revisamos. Estos son los números de cada palabra en griego. Es decir, que la Biblia, las copias estaban escritas en estas letras verdes. Esto es griego. ¿Sí? Esto es griego. Y abajo está la traducción. Mire, así se leería Lucas 14:11 sin arreglos gramaticales, directamente crudo la traducción. ¿Sí? Esta es la traducción cruda, sin arreglarle nada de nada. Porque todo el que elevando a sí mismo será hecho bajo, y él haciendo bajo a sí mismo será elevado. Esto sería una traducción palabra por palabra. Usted toma un diccionario griego, español y empieza a traducir palabra por palabra y usted va a sacar esto que dice aquí abajo, ¿sí? Todo lo que dice abajo en rojo. Así sería. Ahora, les voy a enseñar a utilizar y para qué me sirve este diccionario Strong, ¿sí?
¿Para qué me sirve? Espero que usted lo utilice cuando haga sus estudios bíblicos. Por ejemplo, la palabra, otra vez, humillado, que traduce la Reina Valera, aquí la traduce será hecho bajo. Vamos a ver la palabra en griego. ¿Están listos? Hacemos un clic aquí, en el Strong. Y aquí está, mire, la maravilla de la tecnología. Strong griego, código 5013. Este no va a cambiar. Así utilice el programa eSource o esto que le mencioné. Y viene del griego tapeinó. ¿Qué significa? Significa allanar o bajar. Y aquí está. Deprimir, figurativamente de humillar. Allanar, bajar, humildemente humillar. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? Volvamos a lo que estábamos aquí. Un extra, algo que no aparece en la biblioteca eSource. ¿Qué no aparece? La composición gramatical. Y esto es importante. Usted, al hacer clic en estas letras que están anaranjadas, usted sabrá a qué se refiere. En este caso, será hecho bajo, humillado, es un verbo. Es un verbo en futuro. Es un verbo pasivo, indicativo en tercera persona del singular. Eso le sirve a usted para su estudio personal. Por ejemplo, usted está predicando y dice la palabra humillado significa bajar. Y la persona va a ser bajada. Este verbo es en futuro, es en tercera persona, es un verbo singular. Bueno, esto sirve para nuestro estudio personal. ¿Le gustó esto? No se olvide, es facilito. Voy a repetir esto, tal vez algunos no entendieron a la primera. Usted va a Google, coloca la cita bíblica, y yo decidí Lucas 14:11. Usted puede utilizar cualquier otra cita, la que usted quiera, ¿sí? Y coloca logos calogos, y hace un clic, un enter, o un clic aquí en buscar, y aparece Biblia interlineal, un clic, y allí tiene. Ahí está su Biblia. ¿Sí? Interlineal del Nuevo Testamento. ¿Hay del Antiguo? Sí, aquí está. Antiguo Testamento. Si usted quiere puede poner Génesis capítulo 1, versículo 1. Y así está en hebreo, en este caso. Bueno, estamos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Sí? Génesis 1:1. Y esto es de hebreo. Esto sí está un poquito más difícil, ¿no? Estas son las palabras en hebreo. Pero sí se puede de la misma manera, es práctica, no se me asuste, mejor quitemos esto, mejor quitemos, pero si usted quiere estudiar con el interlineal también, sí se puede hacer. Amén, o más o menos, creo que se me salieron como 10 del curso en este momento, no se me saldrán del curso, por favor. ¿Sí? Si alguien quiere que le explique, le voy a seguir explicando, ¿ya? Me escribe nomás ahí al WhatsApp, ya tiene mi número de teléfono. Hay que preguntar si es muy bien. ¿Con esta acá o con esta acá? Ahora, hermanitos queridos, les voy a pedir también que usted también puede utilizar otra herramienta que es muy útil. Mateo capítulo 4, versículo 18. Dice el texto: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y vamos a usar el Google, ya le voy a decir cómo es esto. Entramos en Google y aquí la pregunta que quiero hacerme es: ¿qué es el mar de Galilea? Porque no entiendo, la verdad, yo nunca he ido allá, he estado aquí muy lejos y no sé qué es el mar de Galilea. Entonces escribo
Mar de Galilea. Aquí está. Mar de Galilea. Hago un enter. Estoy buscando. Y miren, hermanos. Miren qué interesante aquí. Hago clic en Mar de Galilea. Estoy utilizando una herramienta muy sencilla que es el Internet. Y dice aquí, el Mar de Galilea, también llamado mar o lago de Tiberíades, lago de Genesaret, lago de Kineret. Y mire lo que dice más abajito. Es un lago de agua dulce. Qué interesante. Qué interesante. Entonces, por eso cuando nosotros vemos el mapa, lo encontramos pues así, mire. Es un lago. Pero también se le dice mar por las olas. Porque es un lago muy gigantesco. Entonces, el viento hace que se comporte como un mar. Entonces, es un mar, pero también es un lago. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? Ahora, estamos de pasito y me gustaría mostrarles otra cosa. Otra herramienta. Ahorita que estamos aquí en Google, nos vamos a Google Maps. No sé si usted ha escuchado de Google Maps. Este es Google Maps. ¿Sí? Ahí está, mire. Si sigo subiendo, me encuentro en el mapa de todo el mundo. Entonces, me interesa estar en el Mar de Galilea. Por ejemplo, usted está en Marcos capítulo 4. ¿Sí? Está en Marcos capítulo 4 y de repente Jesucristo está enseñando a mucha gente y está enseñando por parábolas y la gente está escuchando las parábolas, pero a sus discípulos se les declaraba todo y de repente se hace noche. Y Jesucristo dice, bueno, les dijo en el capítulo 3, si no me equivoco, ténganme preparado una barca. Y les dice en el capítulo 4, pasemos al otro lado, ¿se acuerda? ¿Sí? Entonces, Jesucristo está probablemente por aquí. Y pasar al otro lado significaba ir a Decápolis. Decápolis está aquí abajo. ¿Sí? Puede utilizar esto, mire, le va a interesar esto. Clic derecho, medir distancia. Voy a medir la distancia probable que se demoraron o que recorrieron hasta Gadara, hasta Decápolis. Y hago un clic acá. ¿Cómo es la tecnología? Mire, qué interesante. Yo sé cuántos kilómetros más o menos recorrieron desde la orilla de Galilea hasta la orilla de Gadara. Recorrieron, dice aquí, 12 kilómetros. ¿Lo notó? 12 kilómetros. Esta distancia corrió. Y si leemos el capítulo 4, aquí probablemente vino la tempestad. Y el Señor dijo en esa tempestad, ¿se acuerda? Calla, enmudece. Y llegaron por acá y se encontraron aquí abajo. Yo no sé exactamente dónde es Gadara, pero se encontraron en un ambiente rocoso, donde eran los sepulcros, y aquí se encontró con el Gadareno. ¿Se acuerda de la historia? Entonces usted puede conocer el mapa, conocer los lugares donde el Señor Jesucristo anduvo. Mire, aquí está Nazaret. ¿Sí? Bueno, es otra herramienta que ustedes pueden utilizar, hermanitos. Así que ánimo, ánimo. Hay muchas cosas que podemos hacer con la Biblia. Le animo a ser una persona que investiga, que estudia la palabra del Señor. ¿Les gustó esto? Interesante, ¿no? Interesante, interesante. Podemos hacer maravillas con la palabra del Señor. Ahora, ha llegado el momento de aprender los pasos para hacer la exégesis de un pasaje. Voy a repetir, vamos a aprender en este momento
los pasos para hacer la exégesis de un pasaje. A propósito, la exégesis es femenino, por eso se dice la exégesis. Usted va a hacer la exégesis. Si usted es una persona que practica la exégesis, usted sería un exégeta. ¿Sí? Cuando usted practique esta disciplina, esta metodología, usted se convierte en un exégeta. Muy bien, exégetas, voy a decirles exégetas ahora. ¿Están listos para aprender los pasos de la exégesis en un pasaje? Muy bien, creo que sí están listos. Ahora sí, si usted desea, puede hacer una captura de estos pasos. Estos pasos también ya están en el documento que entregamos, o usted puede copiar. Estos son los pasos. Número 1. Leer varias veces el pasaje de interés para tener una idea general. ¿Sí? Leer varias veces. No se conforme con una lectura. Lea varias veces. Número 2. Realizar el primer análisis. ¿Cómo se hace eso? Preguntarse, ¿el tema de qué se está tratando el pasaje? ¿De qué estoy leyendo? ¿Cuál será el tema central de este pasaje? También debo establecer los posibles límites del pasaje. Es decir, ¿dónde empieza este pasaje? ¿Dónde termina el pasaje? Son los límites, las fronteras de este pasaje. ¿Sí? Piensen esto. Por ejemplo, si estamos hablando del nacimiento de Jesús, va a haber un momento donde empieza la historia del nacimiento y donde termina la historia del nacimiento de Jesús. Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana, ¿sí? O con Jairo, que tiene una hija enferma. O se encuentra con la mujer del flujo de sangre. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Estamos de acuerdo? Encontrar en qué versículo inicia, en qué versículo termina. La historia del joven rico, ¿dónde inicia? ¿Dónde termina? ¿Sí? Cualquier historia, cualquier tema. Por ejemplo, estamos hablando de la Cena del Señor. ¿En qué texto empieza la Cena del Señor? ¿En qué texto finaliza la Cena del Señor? Los frutos del Espíritu. Perdón, el fruto del Espíritu. No son frutos, es el fruto. ¿Dónde inicia el fruto del Espíritu? ¿Dónde termina el tema del fruto del Espíritu? ¿De acuerdo? 3. Debemos subrayar las palabras o frases que se repiten y las que tengan mayor importancia. Entonces usted empieza a subrayar las palabras que se repiten. ¿Se acuerdan de Marcos capítulo 4? Oír. Subrayamos oír, 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 oír. Es importante eso, las palabras que se repiten. En otros libros igual, en el libro de Juan, en el libro de Filipenses, Colosenses, subrayemos las palabras que se repiten y las que nos causen mayor impresión. Qué interesante esta palabra, subrayamos. 4. Realizamos preguntas de texto. Ya expliqué esto, preguntas de texto. ¿Sí? Pero también, número 5, preguntas de contexto. ¿Sí? Está fácil, ¿no? Y hablamos sobre esto también, ya tomamos un tiempo sobre esto. Bueno, luego de hacer un montón de preguntas, un montón de análisis, confirmamos los límites del pasaje y decimos, ya. Empieza realmente en este versículo y termina en este versículo. Número 7, definimos, esto es importantísimo, la ocasión. Y definimos el propósito. ¿Estamos de acuerdo? Y número 8, luego de encontrar la ocasión y el propósito, definimos el tema central y las ideas principales. Son 8 pasos, 8 pasitos, ¿sí? Para analizar un pasaje. Bueno, suena un poquito largo,
cuando lo escribimos por pasos, pero en realidad cuando usted empiece a utilizarlo, va a fluir este proceso. No es difícil, sino que se le va a hacer parte de su estudio bíblico. Al principio tal vez usted tenga un papelito anotado al lado suyo cuando estudie la Biblia, pero después va a ser muy fácil y va a decir, bueno, tengo que establecer límites, tengo que encontrar la ocasión, el propósito, el tema, y voy a definir las ideas. Va a ser muy fácil, ¿sí? Lamentablemente, quería mostrar ya un ejemplo, pero se nos terminó el tiempo, hermanos. Ya se me terminó el tiempo, y esto es el proceso para realizar exégesis en un pasaje. ¿Les gustó? Amén. ¿No estuvo cansón la clase? ¿No estuvo difícil la clase? No. Espero que no. Hay que esforzarse un poquito, y vamos a utilizar eso en nuestra vida de cristianos. Estudiar la Biblia es un proceso que debemos hacerlo toda la vida. Y si tenemos una herramienta, va a ser facilísimo, más fácil.